Hola a toda la comunidad de Despertando con Gonzalo. El día de hoy les traemos una nueva clase acerca del tema de la radiestesia. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo en Despertando con Gonzalo. Mi nombre es Gustavo Quiñones de Terapias con Péndulo y el día de hoy vamos a tener una entrega más de lo que serían las clases de cómo poder empezar a utilizar el péndulo, cómo poder empezar a hacer todo lo referente al tema de la radiestesia. Y aquí es donde podemos empezar a ver para qué me puede servir el péndulo o en qué ocasiones puedo utilizar el péndulo. Primeramente recordemos que el péndulo va a ser cualquier objeto que podamos colgar de una correa y que lo podamos estar utilizando para hacer preguntas y obtener respuestas. Para esto vale la pena recordar que hemos dicho de que el péndulo como tal no es mágico. Nosotros vamos a ser el canal que estamos recibiendo las preguntas. Por eso es muy importante al momento de estar utilizando el péndulo estar hidratados, estar tranquilos, estar en un espacio donde sabemos que no nos van a estar ni corriendo ni nos van a estar molestando, para que el momento en que estemos haciendo las preguntas podamos empezar a hacerlo sin ningún problema. Algo que les recomendaría es hacer una lista de preguntas que ustedes quisieran ir haciendo al momento de ir utilizando su péndulo. Por ejemplo, en el caso de cuando nosotros hacemos una sesión para desbloquear lo que sería la abundancia y la prosperidad, tenemos un cuestionario ya con más o menos 16 preguntas que vamos a ir respondiendo, y de esa forma entonces sabemos que el procedimiento siempre va a ser de la misma forma. En cuanto a ustedes, al momento de empezar a escribir las preguntas, ustedes van a ver si la pregunta, de la forma en que le están formulando, va a poder ser respondida con un sí o con un no. Si la pregunta tiene otra respuesta, entonces va a ser un poco difícil que el péndulo nos dé el sí o que el péndulo nos dé el no. Entonces necesitamos el poder tener esas preguntas precisas formuladas de una forma en la cual tengamos el sí o tengamos el no. ¿Qué sucede si fuéramos a tener 2 o 3 respuestas que podían ser las respuestas posibles? Entonces aquí es donde vale la pena el escribir esas posibles respuestas en una lista como hacia abajo, donde tenemos respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3, y luego vamos a dar el papel, lo vamos a poner sobre una mesa y con el péndulo le vamos a decir: señálame cuál de estas 3 opciones, 4 opciones es la respuesta correcta. Y de esa forma podemos ir haciendo investigación sobre respuestas puntuales. Esta es la razón por la cual utilizamos las tablas o plantillas en radiestesia, porque es una forma más fácil de hacer preguntas, hacer investigaciones cuando tenemos múltiples respuestas posibles. Y también la otra cosa que vamos a ir practicando al momento de ir haciendo las preguntas es ver si la pregunta que estamos haciendo es lo suficientemente clara. Esto vale la pena cuando ustedes empiecen a hacer preguntas para alguien más. Cuando alguien les pregunta: hazme por favor una investigación con tu péndulo y que tu péndulo me diga esto o me diga esto otro. Primero recordemos que la clave va a ser la conexión que tenemos. Entonces vamos a requerir preguntar primero si es posible hacer esas preguntas para esta persona, si es conveniente para esa persona que hagamos las preguntas, y si nosotros estamos en la capacidad para poder hacer esas preguntas. Si en todas estas mi péndulo me está diciendo que sí lo puedo hacer, entonces puedo continuar
y hacer las preguntas. Aquí es donde cuando alguien nos dice, pregunta si esto es conveniente o si esto lo puedo hacer o si esto no lo puedo hacer, nosotros tenemos que ponernos en contexto en los zapatos de la persona y al momento de hacer la pregunta, ponernos en el contexto correcto. Y entonces cuando alguien nos pregunta, ¿es esto conveniente? Entonces preguntar un poco más a la persona, ¿qué es lo que quieres saber si te conviene? ¿Qué es lo que quieres saber exactamente? Y ya basado en lo que la persona nos va diciendo, entonces podemos formular la pregunta o las preguntas para poder ir respondiendo de una mejor forma esta parte de cuánto una investigación con el péndulo pueda tener efectividad o no. Un ejemplo ha sido una persona que tenía un gato, llegó con nosotros porque el gato le empezaron a salir unas erupciones en su piel, por debajo del pelo, le empezaron a salir unas burbujas. Y entonces la persona no sabía qué era lo que estaba causando esas erupciones en la piel del gato. Y lo que pudimos empezar a hacer fue en una lista el colocar, bueno, puede ser alimentos, puede ser la arena que se le está usando para que el gato vaya al baño, podría ser también el lugar donde está viviendo, o si el gato comió algo, si tiene algún tipo de envenenamiento o qué eran las posibles respuestas. Y lo que nos decía cuando empezamos a hacer la lista para abajo, nos decía que el problema era la arena. Y entonces preguntamos si esa arena era la que le estaba generando esas alergias. Y nos dijo el péndulo que sí. Y entonces lo que empezamos a hacer fue buscar en el celular las diferentes marcas de arena que esta persona iba a poder conseguir donde vivía para poder cambiarle la arena al gato. Y empezamos a preguntar una por una en el celular, colocando el celular con la fotografía de la arena, y íbamos preguntando, ¿es esta arena la correcta para el gato? Y nos iba dando el sí o el no, hasta que encontramos cuáles nos decía que eran el tipo de arena o la marca que tenía que usar el gato. La persona cambió el tipo de arena que estaba utilizando con su gato, y precisamente a los días de empezar a cambiar la arena, el gato empezó a mejorar y la alergia desapareció completamente. Entonces, esos son ejemplos de cómo al hacer la investigación con el péndulo nos va a poder ayudar a determinar si un determinado producto nos va a funcionar, ya sea a nosotros o a nuestra mascota. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ser un poquito creativos de decir, ¿cómo puedo formular la pregunta para resolver el problema? En este caso era el problema que nos estaban diciendo que el gatito estaba teniendo en cuanto a las erupciones en su piel, y seguramente le estaba causando dolor o algún otro tipo de molestia. Otra de las cosas que podemos ir preguntando con el péndulo es si en nuestro hogar estamos teniendo algún tipo de contaminación electromagnética. Y esta contaminación electromagnética va a ser a través de los celulares, el equipo de Wi-Fi, todo lo que son electrodomésticos pueden empezar a tener algún tipo de radiación que con el tiempo nos pueden ser no tan buenos para nuestra salud. Entonces, ¿cómo podemos ir preguntando? Nosotros podemos ir preguntando encima del aparato. Por ejemplo, yo puedo preguntar aquí. En mi caso, yo mi teléfono lo tengo con
un símbolo, después se los voy a mostrar. Si yo pongo aquí y pregunto, ¿este celular está tirando algún tipo de radiación nociva? Y me está diciendo que sí. Ahora yo aquí en el estuche tengo lo que sería un símbolo de la flor de la vida. Y entonces cuando coloco el celular adentro del estuche con él, pregunto, ¿este está teniendo algún tipo de radiación negativa? Y aquí ya me está diciendo que no. El símbolo está contrarrestando la radiación que me está dando el celular. Eso podría ser también con el equipo del internet, el equipo inalámbrico, el Wi-Fi. Podríamos ir buscando qué símbolo podemos ir utilizando para contrarrestar la emanación de radiación. Lo mismo sería con los celulares, cualquier tipo de televisor, computadoras, hornos de microondas, cualquier equipo electrodoméstico que miremos que puede irradiar algún tipo de radiación, podemos ir preguntando con nuestro péndulo si algún símbolo sagrado puede ir contrarrestando esa radiación. Y de esa forma podemos ir mejorando lo que sería el contrarrestar esa radiación y que no tengamos problemas de salud a largo plazo. También recordemos que hemos hablado de que el péndulo lo vamos a estar guardando en algún tipo de bolsita para evitar, número uno, que se mantenga sucio, pero también para evitar que esté recibiendo energías de cualquier otro lado. Hay personas que agarran sus péndulos y tienen una cajita de madera o una cajita de algún tipo de cartón o algo, y ahí guardan su péndulo. Y esto con el fin de que si lo han limpiado, que no vaya a seguir absorbiendo energías, aunque siempre es recomendable antes de utilizar su péndulo preguntar si su péndulo necesita algún tipo de limpieza. Como hemos visto ya en las clases anteriores, el péndulo lo podemos ir limpiando con un incienso, y de esa forma es algo rápido y fácil de poder mantener nuestro péndulo libre de cualquier energía que lo haya cargado. El día de hoy hemos hablado acerca de, digamos, el caso de el gatito, y que pudimos utilizar la fotografía de un producto, en este caso de la arena, para ver si podía funcionarle mejor sin darle la alergia al gato. Lo mismo podríamos hacer con el tipo de comida que vamos a ir comprándole a nuestra mascota. Podemos ir viendo en las diferentes fotografías e ir preguntando si este producto va a ser de beneficio para nuestra mascota. O también lo podemos ir haciendo para comprar nuestros suplementos o cualquier producto que nosotros querramos hacer. Antes de comprarlo podemos ir preguntando si este producto va a ser de beneficio para mí, y entonces ahí me va a dar la respuesta de sí o no en el momento en que ya tenemos la imagen del producto y formulamos la pregunta. Recordemos que siempre las respuestas van a estar en un formato de sí o no, y por eso la pregunta tiene que ser hecha de una forma clara, concisa. Si no, necesitaríamos poner los productos, las marcas, en una lista de una hoja para que nos pudiera ir diciendo cuál es la respuesta correcta. Recuerdo que también tuvimos un estudiante que utilizaba su péndulo porque él, dentro de uno de los negocios que tenía, él vendía carros. Y entonces ponía una lista con los carros que tenía y preguntaba, ¿cuál es el auto que me conviene vender primero? Y el péndulo se movía de determinada forma y le decía el carro rojo. Entonces ya una vez él sabía que era el carro rojo, entonces empezaba a trabajar en el carro rojo a manera de
cambiarle llantas, hacerle cualquier mejora o cualquier arreglo que necesitara ese carro. Una vez estaba listo, ya lo ponía a la venta y en 3-4 días lo lograba vender. Y de esa forma también él iba viendo cuánto podía cobrar, a cuánto iba a poder vender ese carro, y así utilizaba su péndulo para hacer ese tipo de investigación. Y él vio que eso le funcionaba, y pues de esa forma empezó a hacer todo lo que era la venta de los carros asistido por el péndulo. Aquí es donde vale la pena de que recuérdense que ustedes tienen que ir jugando, ir probando con el péndulo qué es lo que les va a funcionar, qué es aquello que les va a ir dando las respuestas correctas. Y una vez ustedes empiezan a tener las respuestas correctas, entonces será más fácil el poder ir utilizándolo y adaptándolo a otro tipo de trabajo. Bueno, espero que toda esta información que hemos compartido el día de hoy sea de algún provecho para ustedes, y los esperamos el siguiente mes para la próxima entrega de lo que serán los cursos de iniciación de radiestesia que estamos compartiendo aquí con toda la comunidad de Despertando con Gonzalo, donde ustedes van a poder ir aprendiendo a cómo introducirse en el uso de la radiestesia, en este caso específico del péndulo, porque recordemos que la radiestesia también podemos estar utilizando lo que son las varillas de cobre. Hay otros aparatos también que son conocidos como los biotensores, que también lo podríamos estar utilizando, pero en este caso nos estamos enfocando en el uso del péndulo porque es fácil el transportar y el tenerlo con nosotros a cualquier lado que vayamos. Así que muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias Gonzalo, y muchísimas gracias a todas las personas aquí de Despertando con Gonzalo. Nos seguimos viendo el próximo mes.